yo considero que tenemos un... Yo cuando lo oí y luego he visto declaraciones al respecto, un poco cuestionando si nos merecemos o no nos merecemos este segundo lugar, para mí la frase que pueda servir un poco a modo de incluso titular o lo que yo siento es que para mí México se merece muchísimo el segundo lugar en el ranking de la OMT, o sea, lo tiene muy bien merecido y yo creo que los mexicanos como pueblo nos mereceríamos el primer lugar. O sea, yo creo que si ha habido un pueblo que ha sido, pues por así decir, hospitalario con todo el mundo, independientemente de dónde provengan, y eso es turismo al final, ha sido México, ¿no? Y bueno, pues por supuesto, no solo esto, sino que ha sabido mantener sus infraestructuras turísticas abiertas con todas las limitaciones y con toda la seguridad que de alguna forma hay que brindar al turista, ¿no? Porque creo que tampoco se ha abierto de una forma loca o de una forma sin ningún reglamento, sin ninguna reglamentación, más bien todo lo contrario. Y yo creo que una de las cosas que los visitantes exteriores les llamaba poderosamente la atención es el seguimiento que teníamos a los lineamientos y cómo se hacía, ¿no? Desde que recibíamos a un pasajero en el aeropuerto, que se le tomaba la temperatura antes de abordar la unidad, todos los procesos que se tenían que llegar en check-in, los elevadores de los hoteles perfectamente señalizados con los números, los aforos. Yo creo que llevamos 2 años, bueno, no 2 años exactamente, pero 1 año y 9 meses trabajando como colectivo vamos, de la mejor forma, de una forma muy segura y de alguna forma respetando todo, pero abiertos. Y yo creo que por eso nos merecemos esto, ¿no? Porque hay muchos mexicanos que llevamos mucho tiempo trabajando para recibir y también para emitir turistas. Y otra de las cosas que yo considero que es extremadamente meritorio de México es que no solo ha recibido turistas, sino que ha mantenido internamente su turismo y eso ha permitido, en mi opinión, pues que, por ejemplo, los hoteles cuando abrieron, básicamente el único mercado que tenían era el mexicano. Fuimos de alguna forma los primeros en reactivarnos antes de que vinieran en número grande. Desde el primer momento nunca se cerraron las fronteras, pero no deja de ser menos cierto que al principio prácticamente nadie venía de fuera y fuimos los propios mexicanos los que con nuestra industria la pusimos en marcha, entre muchos actores, desde luego. Estuvimos pues, los operadores, las líneas aéreas, las agencias de viajes, los hoteles, los transportistas, y hay muchas veces que nos olvidamos quizá con la parte más importante, que es los trabajadores que en una situación muy complicada recibían a nuestros pasajeros que querían viajar. Ellos querían viajar, pero los trabajadores los recibían, les atendían, les tendían la cama, les servían su trago, les daban de comer, les cocinaban su comida. A mí, honestamente, tengo escenas de los primeros meses, sobre todo, muy grabadas, pues de los meseros trabajando con un calor enorme, con cubrebocas y sudando, lo mismo los cocineros. Bueno, la realidad es que para mí, que llevo viajando por México 1 año y 9 meses desde que se permitió, para mí nos lo merecemos y nos lo merecemos mucho y sobre todo las que más se lo merecen, sin duda alguna, son las personas, entre las cuales yo creo que también me incluyo, que llevamos trabajando y saliendo y viajando por nuestro país desde hace 1 año y 9 meses. Pues con todo el respeto a los que todos me merecen y a todas las opiniones y de todos los expertos, pues honestamente a mí me hubiera gustado que mucha gente viajara por este país y que viera cómo se han atendido a la gente y que viera el esfuerzo que hemos hecho en general como país. Y cuando digo como país es todos, ¿no? Todos los actores, la industria privada, abriendo y permitiendo, haciendo, incluso abriendo muchas veces en contra de sus propios intereses, con números limitados, los trabajadores trabajando.
Yo creo que tenemos un esfuerzo grande y creo que tenemos este lugar muy merecido, insisto. Para mí es muy merecido. Otras cosas, yo no soy un experto, no sé si la conectividad debería mejorar o una serie de cosas que están muy lejos de lo que yo pueda o quiera opinar en este momento. Yo lo que creo es que un grupo muy importante de mexicanos trabajamos, entre los cuales me cuento, y no trabajamos ahora, sino llevamos 1 año y 9 meses trabajando y haciendo esta industria grande desde cada uno, desde nuestro punto, ¿no? Los operadores como operadores, las agencias de viajes como agencias de viajes y los mexicanos viajando y atreviéndose. Y insisto, creo que ha sido una labor de todos y creo que es muy, 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 muy merecido nuestro segundo lugar. Hay dos cosas importantes. La primera, yo no creo que una cosa como el tema de la pandemia se pueda juzgar desde el punto estrictamente turístico. Yo creo que una pandemia o una epidemia tenemos que balancear muchas cosas. Entonces yo no puedo desde mi punto de vista egoísta dar una valoración, ni siquiera opinar de lo que hicieron o de las políticas públicas, porque no sería justo y no me siento ni siquiera con el derecho de poderlo hacer, porque creo que mi industria no es la única. Yo creo que ha habido una serie de políticas públicas que son de alguna forma aplicables para todos y que pueden beneficiar o pueden empeorar o no pueden venir también a determinados sectores. En esa medida, lo que nos transmitía el gobierno es que estaba intentando balancear los intereses de todos. No es que no quiera opinar o no, o no me quiera mojar al respecto, pero no, yo nunca me he caracterizado por tener ninguna ideología política ni defender ninguna política especial, y no lo voy a hacer en estos momentos, y menos momentos en estos momentos tan difíciles. Pero lo que sí puedo, y es un tema que siempre lo pongo a consideración, lo que sí puedo es estudiar y analizar con datos reales lo que pasa en países, por ejemplo, que tienen la misma similitud, por ejemplo, para mí es muy importante también, y lo hemos oído repetidamente, que no podemos juzgar a una población versus otra por muchos aspectos, ¿no? Y uno de ellos, y para mí es más importante, y creo que nunca lo he oído, es que tú no puedes juzgar o comparar un país con otro por un tema que para mí es muy sencillo: la edad promedio de la población. Países con una edad promedio más alta son siempre más propensos a que su manejo o tasa de mortalidad sea mayor porque el país está más envejecido. Países que tienen un sistema de salud público más débil son propensos a sufrir más la pandemia. Entonces, en esta medida es muy difícil, en mi modesta opinión, comparar México con otros países. En un lado, creo que tiene una ventaja versus otros países, que su población es relativamente más joven, pero creo que, por desgracia, nuestro sistema de salud y la salud en general de los mexicanos es más deficiente que en otras poblaciones. Entonces, en base a esto, y para que no digas que no me comprometo o que no te respondo a una política, voy a poner un ejemplo, y en ese ejemplo vais a entender cuál es mi política sin tener que contestar, porque yo no soy quien puede contestar si se abre o si se cierra, o si se pone o si se pide una cosa o si se pide la otra. Yo conozco muy bien o he seguido muy bien la pandemia en varios países, específicamente en México, lógicamente en Estados Unidos, en algunos países de Europa, y en otro es en el país donde nací, en España. Y voy a poner el ejemplo español, que me parece que es mucho más aleccionador. Y tampoco voy a dar ningún juicio de valor, pero con lo que digo creo que de alguna forma se puede sentir lo que yo siento, se puede traducir lo que yo siento que es acertado o es equivocado. Un país como es España, en el cual las normas se han puesto completamente diferentes dependiendo de las regiones o de las comunidades autónomas, siendo un ejemplo a forma de ver Madrid, que es la capital con una población densa, por así decir,
el mayor partidario de abrir, de estar aperturado, de no cerrar, de no evitar que la gente salga o que la gente entre. Siempre ha sido una ciudad mucho más abierta a mantener sus negocios abiertos, a que la gente esté abierta y a seguir trabajando siempre con normas, siempre con normativas, siempre cerrando espacios o abriendo dependiendo de la parte epidemiológica. Frente a otra región que es Cataluña, con una ciudad muy parecida, que es Barcelona, que ha sido todo lo contrario, que ha sido hostil, que ha cerrado, que ha impedido que sus propios ciudadanos salgan dentro de sus ciudades a consumir a los bares. Al final, después de las dos políticas exactamente en una población igual, al final el manejo de la pandemia en números ha sido exactamente igual en Madrid que en Cataluña. Y los madrileños están mucho más contentos de cómo se ha manejado la pandemia en Madrid, que han podido salir a las calles y que se han podido, pues de alguna forma, ir a los bares, a salir poco a poco, siempre con normativas. Entonces, yo considero, y esto es una opinión, y creo que está un poco observado en base a la experiencia, que el haber sido más permisivo con la pandemia, poniendo regulaciones y normas, al final ha sido más beneficioso para las poblaciones. Esto es lo que yo pienso, siendo muy difícil de entrar a opinar sí, y no voy a entrar en ese juego de si hay que pedir un test de antígenos o hay que pedir un PCR o si hay que abrir o hay que cerrar, pero sí pienso que las políticas muy restrictivas y con poco permisividad al final han ayudado en poco y por así decir, las políticas menos restrictivas, más permisivas con orden han resultado mucho mejor, ¿no? Nos dejaron jugar y eso también es muy importante y para mí deberíamos estar en primer lugar porque nos dejaron jugar y porque lo hicimos bien. También es cierto y no hay que ser, no hay que ser injusto con a quien no los dejaron jugar o los dejaron jugar con menos armas que con nosotros, pues no quiero ser injusto con ellos, pero de los que pudimos jugar y con las herramientas que nos dieron, yo creo que nosotros estamos en un muy merecido segundo, tirándole a primero, ¿no? Quizá a lo mejor el primer lugar, y eso ya un poco una opinión, el primer lugar, pues es que el país es tan importante a nivel turístico que incluso pues con situaciones muy difíciles, pues también que Francia, con toda la situación que tuvo, se mantuviera en primer lugar, pues también mis felicitaciones. Hay que saber también honrar al vencedor, ¿no? O sea, que decir, pero bueno, a mí en mi corazón yo siento que nosotros nos merecíamos haber quedado por encima, pero claro, es muy difícil luchar contra años y años y contra la Torre Eiffel y contra todo lo que significa, no Francia, ¿no? Y París en concreto, ¿no? Pero bueno, yo pienso que estamos en un muy merecido segundo lugar para intentar ya luchar por ese primero. Yo creo que, y es un poco yo creo que es un poco la asignatura pendiente que tenemos. Si analizamos, y también hemos tenido suerte, pero eso no nos hace que nuestro segundo lugar sea inmerecido. A ver, evidentemente hemos tenido mucha suerte por muchas cosas. Una, hemos podido trabajar, nos han dejado y hemos tenido un marco legal favorable. Dos, es cierto también, y no lo podemos obviar, que México es especialmente en sol y playa. Y evidentemente también los destinos de playa y el turismo un poco al aire libre ha sido en esta época de pandemia pues los que más han crecido, ¿no? Y de ahí creo que ese segundo lugar en parte también es en base a lo que tenemos muy desarrollado turísticamente, ¿no? Eso es una muy buena noticia en mi opinión, porque si ahora logramos de alguna forma capitalizar todo lo bien que lo sabemos hacer y lo hemos podido hacer en destinos turísticos de playa y empezamos a trabajar poco a poco a desarrollar nuestro producto interno, nuestro producto de turismo interior, que además
yo creo que poco a poco se va a ir haciendo porque los propios mexicanos hemos aprendido a mirar dentro de nuestras fronteras, por ejemplo, destinos como Barrancas del Cobre, que prácticamente en el pasado nadie los miraba, hoy en día ya empiezan a ser un trending topic, la gente los empieza a mirar, el estado de Yucatán con sus maravillas también empieza ya a sobresalir y empieza a tomar su lugar un poquito y jalando un poco ese tráfico que también viene de las playas. Y poco a poco yo creo que todos los esfuerzos que se han ido haciendo, yo creo que poco a poco podemos ir recuperando o ganando más lugar o afianzando o aprovechando esta ventaja que tenemos y decir, muy bien, sabemos que a lo mejor el año que viene vamos a tener más competencia, pero también sabemos que tenemos muchísimo que desarrollar, ¿no? Tenemos ciudades coloniales maravillosas, tenemos pueblos mágicos, tenemos una gastronomía riquísima, tenemos mucho que explotar, ¿no? Entonces, si uno mira todo lo que podemos hacer, yo creo que y lo empezamos a hacer y lo hacemos, ¿no? Esa es la primera. Y si los mexicanos empezamos a viajar por México en vez de no dejar de viajar al exterior, ni muchísimo menos. Yo soy un convencido y yo nunca he dejado de viajar, además de que he apostado mucho por el turismo interno y he ido a todas las playas, he ido a todo lo que he podido, pero nunca he dejado de viajar a un país que me dejaba entrar, ¿no? O sea, yo he estado en Estados Unidos, he estado por suerte en Europa por mi nacionalidad, nunca he dejado de viajar al exterior, pero no voy a parar de dejar de viajar en mi país ahora, ¿no? Y uno de los retos para mí más importantes, tanto como empresa, sino como mi mayorista, como empresa, como persona, es conocer y viajar más por México, ¿no? Entonces, yo sí creo que tenemos un futuro muy brillante si seguimos trabajando. Y bueno, pues hay muchos que llevamos trabajando 1 año y 9 meses, pues seguir trabajando es lo que creo que necesitamos.